Ansiosos, deprimidos y futuros dirigentes. La generación smartphone. La hipótesis es provocadora y viene levantando polvareda desde su formulación. La podemos resumir así. El aumento exponencial de casos graves de enfermedades mentales en adolescentes y jóvenes obedece a la gran reconfiguración de la infancia producida por el uso del smartphone. Se les repito, el aumento exponencial de casos graves de enfermedades mentales en adolescentes y jóvenes obedece a la gran reconfiguración de la infancia producida por el uso del smartphone. Quien lo afirma es el psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt en su último libro. Si se acuerdan, algo mencionamos en el programa de radio, La generación ansiosa, publicado en español hace apenas algunas semanas, un texto en el que referencias a investigaciones y estudios empíricos hay de sobra. Y sí, claramente habría que decir que esta vez a Mark Zuckerberg no le gusta esto. A propósito de datos, escuchen algunos. La depresión grave en adolescentes estadounidenses de 12 a 17 años aumentó un 145% en las mujeres y un 161% en varones, más allá de que ellas se encuentran más afectadas en términos absolutos. Uno podría pensar, no se trata quizás de un sobrediagnóstico o de un efecto contagio producido en una época en que, ustedes saben, ser víctima brinda cierto estatus. Bueno, Haidt lo niega y se apoya en el crecimiento de la tasa de visitas a los servicios de urgencia por autolesiones en preadolescentes de 10 a 14 años. Escuchen otro dato. Desde 2010 a 2020, en el caso de las mujeres, es lo que ha aumentado las autolesiones fue un 188%. Y en el caso de los varones, solo, entre comillas, un 48%. En cuanto a las tasas de suicidio, para la misma edad, en el caso de los chicos creció 91%. Y en el caso de las chicas un 167%. Digamos entonces que con o sin contagio, lo cierto es que lo que está sucediendo tiene efectos concretos. En cuanto a los que ingresan a la universidad, los números son igualmente dramáticos. A saber, los casos de ansiedad han aumentado un 134% entre el 2010 y el 2020 y los de depresión un 106%. El punto es que aumentos de este calibre no se han producido en el resto de las generaciones. Es más, si nos posamos en la generación boomer, que son los más grandes, digamos, habría que decir que los índices incluso han disminuido. Es evidente entonces que, algo sucedió en 2010. 2010. ¿Qué fue? ¿Una guerra? ¿Fue la caída de algún muro de Berlín? ¿Una pandemia? ¿Acaso una gran crisis económica? Nada de eso. Simplemente lo que sucedió fue el smartphone, que, junto a una serie de variables y un contexto cultural propicio, explican, según Haidt, el fenómeno que estamos describiendo. De aquí que el autor considere que, al momento de analizar las características de una generación, antes que algún hecho conmocionante, como los que mencionábamos antes, una guerra, una pandemia, etc., deberíamos hacer foco en el tipo de tecnología preponderante en los años en que esa generación devino adulta. Así que para cualquiera que nos está escuchando o viendo, tendría que pensar eso. Cuando ustedes eran chicos, ¿cuál era la tecnología de punta, si quieren? Ahora bien, ¿de qué generación estamos hablando? Cuando hablamos 2010, etc. Bueno, es de la generación que se conoce como generación Z. La generación ansiosa, a decir de Haidt, aquella de los nacidos a partir de 1995 y que entra en la adolescencia en ese, entre comillas, fatídico año 2010. Se trata de la primera generación que creció con un smartphone en el bolsillo. Ese es el dato. Ahora bien, ¿acaso no existían teléfonos móviles antes de ese año? ¿Por qué tanto énfasis en el 2010? O podría ser 2009, 2011, ¿no? Pero estamos hablando de esa época. Entonces, sí, claro que había teléfonos, pero casi en simultáneo, entre 2009 y 2012, se da la convergencia de un desarrollo tecnológico que ha moldeado nuestra forma de vida, probablemente como nunca ha sucedido a lo largo de la historia.
Haidt refiere aquí al despliegue de la banda ancha, que se acuerdan, fue en esa época, la llegada del iPhone y el auge de las redes sociales gracias a la invención del botón de me gusta y de compartir. Porque estamos acostumbrados a... Bueno, creemos que esto existe desde siempre y existe hace menos de, justo, 15 años. Asimismo, aunque lo hayamos olvidado, otro paso clave es el iPhone 4. El primero en tener una cámara frontal que permite hacer las selfies. Y el hecho, también agreguemos esto, de que Facebook haya comprado Instagram en 2012, dándole un impulso fenomenal a la red social donde la fotografía es lo principal. Esto será clave para las niñas especialmente, porque en comparación con los varones, cooptados por las consolas de videojuegos, ellas pasarán mucho más tiempo en las redes sociales, ingresando en una espiral de comparación con influencers y filtros contra cuyos estándares de belleza es imposible competir. Pero, a ver, claro está, el cambio tecnológico no lo explica todo. En este sentido, como ya lo indicara Haidt en su libro anterior, La transformación de la mente moderna, nada de esto podría comprenderse sin el trasfondo de una generación de padres temerosos. Es más, el autor advierte una enorme paradoja. Los padres de hoy sobreprotegen a los niños en el exterior y los desprotegen cuando estos navegan por internet, como si los únicos peligros estuvieran de la puerta hacia afuera. Ahora, bueno, la pregunta entonces sería, ¿por qué los padres de los años 80 y 90 devinieron sobreprotectores? Bueno, Haidt refiere a estudios que hablan de cambios graduales en el diseño urbano, pero sobre todo al auge de la televisión por cable y las noticias 24/7, al creciente número de mujeres que trabajan, lo cual genera un incremento de guarderías que sobreprotegen a los niños ante el temor de una sociedad afecta al litigio fácil, al quiebre de la sociedad adulta por el cual mi vecino ahora es alguien que no conozco y puede dañar a mi hijo, y, por último, a los expertos, entre comillas, expertos en crianza, cuyos consejos están más preocupados por adecuarse a sus prejuicios que por expresar el consenso científico. Dicho esto, el gran tema del libro, esto de la generación ansiosa de Jonathan Haidt, parece ser al fin de cuentas cómo educamos a nuestros hijos. Y en este sentido las reflexiones que él hace van en la misma línea del ya célebre No pienses en un elefante, el libro de George Lakoff. Allí, ¿se acuerdan que alguna vez lo hemos mencionado acá? Lo más interesante es cómo el autor entiende que la división entre republicanos y demócratas responde a dos tipos de concepción familiar y por ende a dos formas de criar a los hijos. En este sentido, los conservadores se basan en el modelo del padre estricto, que cree que su deber es inculcar la disciplina y los valores para que el día de mañana el niño sea capaz de adecuarse a un mundo hostil y competitivo. Los progresistas, en cambio, se basan en el modelo de los padres protectores, por el cual el deber de los progenitores es escuchar a los niños, promover el valor de la cooperación y hacer del mundo un lugar más amable. Cruzando ahora ambos textos, podría decirse que, según Haidt, el modelo familiar y moral del progresismo se ha impuesto, y eso es lo que explica que la infancia basada en el juego haya sido reemplazada por la infancia basada en el teléfono. Infancia basada en el juego, infancia basada en el teléfono. La infancia basada en el juego, aquella que nos constituyó a todos los que contamos más de 40 abriles, suponía pasar la mayor cantidad del tiempo jugando con amigos en un mundo donde el vínculo físico, sincrónico y cara a cara era esencial. Todos los que tienen más de 40 me van a entender. Era un tipo de crianza que estimulaba lo que Haidt llama una vida en modo descubrimiento, clave para el desarrollo humano. Pero, claro está, frente a la generación de padres protectores que consideran que el exterior y la interacción con los otros es motivo de riesgo, es natural que esa infancia basada en el juego sea reemplazada por una infancia basada en el teléfono y que el modo descubrimiento sea sustituido por el modo defensa. Modo descubrimiento versus modo defensa. Sobre esta base es que podemos comprender por qué la generación Z, además de ansiosa, depresiva, autolesiva y suicida, es una generación victimista e infantilizada
que todo el tiempo está reclamando y pidiendo protección al Estado. De hecho, Haidt dice que cuando la generación Z llegó a las universidades, porque ya está en edad universidad, la atención psicológica de las mismas se vio desbordada y que libros, palabras, conferenciantes e ideas que provocaron escasa o nula polémica en 2010 se consideraron en 2015 perjudiciales, peligrosos o traumatizantes. ¿Qué deberían hacer tantos padres como gobiernos y compañías? Según Haidt, es necesario retrasar el momento en que nuestros hijos acceden a Internet. Evitar que posean redes sociales hasta los 16. Promover una normativa de colegios sin móviles y fomentar una crianza con mayor independencia infantil. Se trata de acciones muy similares a las que, por ejemplo, anunció Macron hace algunas semanas en Francia. Los números expuestos suponen la necesidad de un accionar urgente, pues todo hace prever que el escenario de la salud mental entre los más jóvenes empeorará. Si esto ya es un motivo de preocupación en sí, imaginemos cómo serán las cosas cuando estas generaciones alcancen la edad suficiente para dirigir nuestras sociedades.